Seguramente durante estas últimas semanas habremos escuchado en multitud de ocasiones que los chinos han sido los que mejor y más rápidamente han actuado para controlar la pandemia. Y para corroborar estas afirmaciones, los periódicos, los medios de comunicación y las redes sociales se han basado en las cifras de muertos y contagios aparentemente oficiales que ha dado el gobierno chino y que también ha sido contabilizado de manera oficial por la ya conocida Johns Hopkins University. Ahora bien, ¿realmente es oro todo lo que reluce? ¿Nos están contando la verdad desde China? ¿O por el contrario, se están ocultando multitud de datos que podrían destrozar por completo los argumentos que nos han dado hasta el momento? A continuación analizaremos las informaciones que tenemos a día de hoy en relación al tema y al final estaremos en una mejor posición para poder crear un criterio propio y para poder sacar nuestras propias conclusiones. Comencemos. Existe una realidad que es que las informaciones que nos llegan de China, ya sea que hablemos de las cifras oficiales en relación a los muertos o contagiados por coronavirus o de otro tipo de eventos fundamentales que suceden en el país, de entrada nos suelen causar cierta desconfianza. No descubro nada si digo que tradicionalmente las informaciones que nos llegan de China han sido vistas con mucho recelo y ahora lo que algunos países están poniendo en entredicho es si las cifras que China ha compartido con el mundo en relación a los contagiados y muertos por la pandemia son reales o no. Los datos oficiales corroborados por la Universidad Johns Hopkins afirman que el país asiático ha contabilizado un total de 83.096 contagios y 3.219 muertes hasta el día de grabación de este vídeo. Como vemos en este mapa, en Estados Unidos están absolutamente desbordados. Hoy, día 12 de abril, se contabilizan un total de 533.000 casos en el país. Más de 20.000 fallecidos, y el dato positivo es que los recuperados son de 32.000. Sin embargo, la curva de contagios sigue incrementándose de manera exponencial, de modo que seguramente todavía veremos semanas muy duras en los Estados Unidos. Por su parte, en Europa siguen habiendo multitud de casos y de muertes, pero la noticia positiva es que la curva comienza a perder velocidad y a aplanarse un poco, de modo que esto nos hace pensar que en los próximos días se podrá comenzar a revertir la tendencia. Sin embargo, cuando nos focalizamos en China, nos damos cuenta de que es el país que mejor ha solucionado la situación. Y además lo ha hecho manteniendo unas cifras extremadamente bajas de contagios y muertes si lo comparamos con los otros países y si tenemos en cuenta la población total del propio país. Y aquí, señores, es cuando entran algunos países comandados evidentemente por Estados Unidos que afirman que China ha ocultado el alcance real del brote del virus. Según los servicios de inteligencia de Estados Unidos, el país asiático ha estado mintiendo en relación a los contagios y las muertes por el virus, informando con cifras muy inferiores a las reales. Según la CIA, los informes públicos de China sobre los casos y las muertes son intencionalmente incompletos y directamente se acusa al país de estar compartiendo información falsa. Recordemos que el brote en China comenzó en la provincia de Hubei, más concretamente en Wuhan a finales de 2019. Como ya hemos comentado, la cifra total de casos se estima en 83.000 y las muertes en 3.300. Esta comparación con los más de 500.000 contagiados y 20.000 fallecidos en los Estados Unidos han llevado a la Casa Blanca a comentar públicamente que los datos que China ha compartido parecen ser falsos. Más concretamente, Donald Trump ha dicho lo siguiente: sus números parecen ser un poco ligeros, y estoy siendo amable cuando digo esto. Sin embargo, también es verdad que rebajó las tensiones asegurando que Estados Unidos y China estaban en continua comunicación para seguir conservando el acuerdo comercial entre ambos países, en el que Beijing tiene previsto gastar 250.000 millones de dólares en productos estadounidenses. El vicepresidente Mike Pence dijo la semana pasada en la CNN que le habría gustado que China fuese más comunicativa, sobre todo a la hora de informar
informar sobre el virus. Según Estados Unidos, en diciembre de 2019, China ya estaba lidiando con esto y se les acusa o se les recrimina de no haber informado al resto del mundo hasta que ellos mismos ya no lo pudieron ocultar más y se vieron obligados a tener que confinar una provincia entera de más de 55 millones de habitantes como lo es Hubei. Si bien China finalmente impuso un bloqueo estricto más allá de los de las naciones menos autocráticas, ha habido un considerable escepticismo hacia los números reportados por el país, tanto fuera como dentro del mismo. El gobierno chino ha revisado repetidamente su metodología para contar casos, excluyendo por completo a las personas sin síntomas, y solo el martes agregó más de 1.500 casos asintomáticos a su total. Las miles de urnas funerarias que se han contabilizado llevan a pensar que los informes de Beijing no son para nada transparentes y que evidentemente ocultan algo que podría ser más serio de lo que parece. En Estados Unidos no han tardado en hacer sangre con esto. Ben Sasse, senador republicano de Nebraska, ha afirmado literalmente que la información de que Estados Unidos tiene más muertes por coronavirus que China es falsa. Otros legisladores republicanos también han sido especialmente duros con el papel de China con el brote. Y evidentemente lo están utilizando para hacer política. Son muy conscientes de que esta situación les puede ser políticamente útil para echar la culpa del brote y la falta de control en Estados Unidos a los chinos. De modo que es normal que estemos viendo que culpan a China de, por ejemplo, la falta de máscaras faciales o de respiradores. No cabe ninguna duda de que aquí cada uno barre para su casa y se intentan aprovechar de esta situación tan trágica para sacar tajada y mirar por sus propios intereses. Pero si volvemos a China, a mí personalmente no me parece raro o no me sorprende que el Partido Comunista Chino esté mintiendo, porque no es la primera vez que lo hace ni será la última. Otra cosa es que a los Estados Unidos esta situación ya les venga bien, porque de este modo le pueden cargar el muerto a otros, sobre todo en relación a la incompetencia absoluta que ha habido a la hora de gestionar la pandemia. Una desorganización de la que, como hemos visto en multitud de ocasiones, tampoco se salvan en Europa. Ahora bien, hasta el momento solamente hemos hablado de las quejas de Estados Unidos, pero era más que evidente que los chinos, ante tales acusaciones, no se quedarían callados y efectivamente han respondido. Hu Qijin, el editor jefe del Global Times estatal de China, en su cuenta de Weibo comunicó que la conclusión a la que había llegado la inteligencia de los Estados Unidos era un simple intento de desviar la atención ante el crecimiento de muertes en los Estados Unidos y en otros países occidentales, acusándoles de haber llevado a cabo una gestión pésima del problema. Hombre, existe una realidad que no podemos negar y es que, al menos en España y en Italia, ya desde medianos de febrero más o menos, recibimos las recomendaciones de varios grupos o equipos médicos de China, las cuales nos las pasamos por donde todos sabemos, aunque curiosamente 3 semanas después terminamos aplicando las medidas que nos aconsejaban, después de tener ya miles de muertos y contagiados. El editor del Global Times siguió diciendo que no había forma de que se llevasen a cabo falsificaciones de datos graves en la China de hoy, afirmando que el éxito en la reducción del virus estaba en haber enviado trabajadores médicos y equipos desde otras partes del país. Según él, la falsificación de datos es imposible porque implicaría muchos departamentos diferentes en muchos lugares para obtener números totales. Comenta que el riesgo de equivocarse sería demasiado alto. A pesar de estas informaciones o declaraciones que también han sido hechas por otros miembros del Partido Comunista, la realidad es que no solamente se acusa a China de tener informes públicos sospechosos. Los funcionarios occidentales han señalado que Rusia, Irán, Indonesia y evidentemente Corea del Norte no han dicho la verdad en relación a las cifras de muertos y contagiados que tienen en sus países. Otros países que también están bajo sospechas son Arabia Saudita y Egipto, a los que también se les acusa de estar ocultando información. Entonces, llegados a este punto del vídeo, ¿nos está engañando China?
Hasta el momento las informaciones que he compartido son bastante objetivas porque simplemente me he limitado a compartir las informaciones y los datos que tenemos hasta el momento. Ahora bien, en este punto del vídeo es cuando uno tiene que sacar sus propias conclusiones y decidir si se cree a unos, si se cree a otros o si no se cree a nadie. Desde mi punto de vista y respondiendo a la pregunta que hacíamos al principio del vídeo, es evidente que China no dice la verdad, pero ya no porque estemos hablando del tema del coronavirus o no, sino que la transparencia que suele existir en los gobiernos de las principales potencias mundiales ya es baja de por sí, pero si hablamos de China probablemente la desconfianza es aún mayor. Por el otro lado, también tenemos que reconocer que los chinos tienen una cultura que no tiene nada que ver con la nuestra, la occidental o incluso la latina. Entonces es probable que una vez detectado el problema, ellos hayan actuado de manera infinitamente mejor a como lo hemos hecho nosotros. Sin embargo, recordemos que hemos dicho que empezaron a tener el problema en diciembre de 2019 y quieras o no, no confinaron hasta pasadas bastantes semanas. De modo que las cifras de contagios y muertes en comparación a la masacre que estamos teniendo en Occidente me parecen muy bajas. Me gustaría muchísimo conocer tu opinión y que me respondas directamente aquí debajo en los comentarios si piensas que China nos está engañando o no. Como te digo, te leo aquí debajo. Ya sabes que si te gustan este tipo de vídeos me puedes dejar un like, si no te gustan un dislike y después suscribirte al canal y sobre todo muy importante activar las notificaciones en la campanita. Muchísimas gracias por verme y recuerda que educarte es la mejor inversión que harás en la vida. Un saludo y hasta el próximo vídeo.